Una de las noticias de las últimas semanas ha sido que Jimmy Gressier ha conseguido el récord de Europa de 5K en ruta con una skip run y sí, lo hizo completamente. Sí que es cierto que vi que mucha gente que comentaba la noticia en redes sociales y demás lo hacía diciendo, pues joder, es que realmente no tienes por qué comprarte zapatillas de marcas grandes, porque fíjate, si este tío ha ganado el récord de Europa con unas de Decathlon. Sí, pero vaya zapatillas, quiero decir, no estamos hablando de que Keep Run sea una zapatilla de iniciación, y la zapatilla con la que ganó Jimmy Gressier efectivamente es una zapatilla con muy buena tecnología, y de eso es lo que te quiero hablar hoy. Pero antes de meternos en el meollo, en Keep Run y en analizar dos de sus modelos, vamos, si te parece, al turrón y a lo importante. Suscríbete, dale a like, comenta este vídeo, sobre todo suscríbete si no lo has hecho, porque al final lo estáis viendo muchos y no todos os suscribís. Pues os agradezco que paréis un segundo, le deis a suscribiros, que esto le hace muy bien al canal. Vale, vamos allá. Lo primero, Jimmy Gressier gana con la Keep Run KD900 LD Plus, si no me equivoco. Zapatilla, un auténtico zapatillón de placa de carbono con super espuma, que bueno, pues si te hicieran una cata a ciegas y no supieras que estás llevando una Keep Run, o sea, si el upper lo tuviera totalmente tapado y fuera todo negro, quizá podrías pensar que estás hablando de una zapatilla muy diferente, que no es una zapatilla de un comercio, de un establecimiento como Decathlon, sino estás hablando a lo mejor de una zapatilla de otra marca. O sea, yo la sensación que tuve cuando la probé es que se parecía más a alguna de las primeras Vapor, alguna de las primeras Alpha, incluso Vapor más que Alpha, y que daba una sensación de respuesta y de boom, de rebote muy alto, y que te obligaba a ir muy, muy hacia adelante. Y recientemente he podido probar la Keepstorm Elite, que sería como la evolución. Ha sido como si se hiciera mayor este modelo que de placa de carbono que Keep Run, que es la marca premium, o la marca que quieren hacer premium de running dentro de Decathlon. Como si Keep Run quisiera decir, oye, mira, aquí estamos, y esto es una evolución bastante fuerte y sabemos hacer este producto. El otro día hablábamos de la Homa RS9000, pues oye, sabemos hacer este producto y estamos aquí para competir, ¿vale? Y en eso es lo que están. Te lo voy a enseñar ahora en cuanto lleguemos a un sitio en el que me pueda parar, porque como siempre estas crudités las hago desde el coche. Y aquí la tienes. Esta es la Keep Run Keepstorm Elite, zapatilla de placa de carbono, y ya ves que incorpora el nuevo logotipo de Keep Run, que es el que quieren, bueno, de alguna manera empezar a mostrar al mundo. Zapatilla con un alto stack, con 39 milímetros, el máximo permitido por World Athletics para poder utilizarse en competición, con un upper de una pieza tipo calcetín que engancha y bastante al pie, en todo tipo, y con un mallado bastante abierto, un drop de 5 milímetros, 39-34, para ayudar también a favorecer esa pisada, y refuerzos con ese caucho en la zona de la suela. Yo probé el año pasado porque presentaban en Maratón de Barcelona, y ahí tuvimos la oportunidad de probarlas. Probé las KD900 LD Plus, una zapatilla de 220 euros, que era como, bueno, aquí ya esto es una zapatilla de placa de carbono que se puede utilizar para largas distancias, y me sorprendió bastante. La usé mucho para entrenar Maratón de Berlín en verano, la usé bastante en primavera, y es una zapatilla que, de hecho, la tengo aquí. Muy largos los cordones, eso sí te lo digo, muy largos fueron los cordones, pero ya super espuma, con un stack bastante alto. Esta tenía un drop de 4 milímetros, el V-Foam Plus, o sea, super espuma muy muy reactiva para que fuera, y placa de carbono en toda la zona de la suela. Zapatilla muy ligera, zapatilla, el upper no está tan conseguido como en la Keepstorm Elite. Yo creo que esto es una primera declaración de intenciones. A mí no me gustaba demasiado este rebaje que había aquí, esto me parecía bastante agresivo.
y la he utilizado sobre todo para entrenamientos. Con ella en entrenamientos, de repente veía que me ponía en 15-20 segundos por encima de mi marca media sin despeinarme. O sea, una zapatilla que lo que le decía a todo el mundo es, esto era un poco raro también, que tuviera aquí esta abertura en la zona de la protección del upper en la zona del pie, de la zona del antepié, pero bueno, una zapatilla que decía, oye, ojo que lo que siempre considero con estas zapatillas, creo que el principal hándicap es dónde se venden, porque creo que todavía el consumidor medio que acude a Decathlon está buscando a veces primer precio técnico, está buscando un precio de iniciación y se me hacía difícil marketear a 220 euros una zapatilla. Las dos que os he enseñado, tanto Keepstorm Elite como KD900, son 220 euros PVP. Es la parte que se me hace más compleja, y por eso el otro día cuando todo el mundo hablaba de Gressier, digo, oye, Gressier no ha ganado con unas chanclas, Gressier ha ganado con unas zapatillas de 220 euros, que es un precio conforme al estándar. Sí que es cierto que a lo mejor un 10 o un 15% más barato que su competidor directo de marcas como Adidas, Nike, New Balance, Saucony, Asics, te puedo relatar, pero bueno, sabemos a lo que nos entendemos. Cuando tú ves esta Keepstorm Elite, estás hablando de 220 euros, que sí que es cierto que es una diferencia significativa, sobre todo en modelos de ese tipo de competición, pero también estamos hablando de que siguen siendo más de 200 euros. Decathlon al final sabemos que tiene un modelo de distribución y un modelo de fabricación que le puede permitir hacer estas cosas, pero según decía John Zumaquero, y en eso creo que es en lo que va a intentar, y parte de la estrategia va a ir en estos próximos años, es intentar que este tipo de modelos salga de entorno Decathlon y el entorno e-commerce y empiece a estar en tiendas especialistas en un futuro, de las que puedan prescribir esto. ¿Lo conseguirán o no? Depende, porque también, claro, Decathlon, ¿quién te dice que no vayas a prescribir Keep Run? Hablo como desde el punto de vista de una tienda especialista. Una tienda especialista, ¿quién te dice que no vas a ayudar a Keep Run a prescribir y que Keep Run dentro de unos años haga como otras marcas que de repente se centran en su propio e-commerce? Y no, porque al final es eso, es decir, al final las estrategias de las grandes compañías dependen de quién esté al volante. A lo mejor el que está ahora mismo tiene las mejores intenciones, pero el que viene después dice que tiene que favorecer sus propios canales de venta. Esto es algo que no solo es achacable o podría ser achacable en un futuro hipotético a Decathlon, todo esto me lo estoy inventando, sino que Nike lo hizo. Nike tuvo unos años, los años post pandemia, en los que decidió que había visto que en la pandemia todo lo que vendían lo vendían en su online, y adiós muy buenas, y cerraron el grifo a muchos mayoristas y cerraron muchos clientes y no abrieron tiendas especialistas. Y hablamos de Nike, que tuvo un modelo de distribución en el que estaba en casi toda tienda de barrio. De repente dicen, oye, no, pegamos un mandazo, esto ya no lo vamos a hacer nunca más. No sabes a lo que te vas a enfrentar, no sabes. Entonces, ese tipo de cosas, yo sí que creo que una zapatilla de 220 euros, su hábitat natural no es en las condiciones de venta que a veces existen en las grandes superficies de Decathlon, que ya sabéis que, bueno, pues a veces no hay cajas, caja de cartón, a veces la tienes que coger tú mismo y servírtela. Sé que con esta intentan hacer una cosa bastante diferente, porque por ejemplo ya tiene una caja con cara y ojos, tiene incluso, similar a otros modelos de marcas competidoras y de este tipo de precios, ya te incorpora su propia bolsa para que las guardes, una bolsa realizada en tela. Esto, si alguna vez habéis tenido una Vaporfly o una Alphafly o una Adios Pro, esto os suena, ¿vale? Esto lo habéis visto. La Adios Pro no lo trae, pero la Pro Evo 1 sí que trae algo similar a esto. Ya empezamos a hablar de que son detalles que se empiezan a cuidar. Ya tiene su caja, o sea, al final Decathlon ya sabemos que muchas veces prescinde de las cajas, te llevas las zapatillas directamente cogidas de la estantería en muchos modelos. No es el caso de la Keep Run. La Keep Run tiene su packaging, tiene su caja, viene de otra manera. Sensaciones en carrera. Se parece mucho a cualquier zapatilla de placa de carbono que puedas tener en mente,
muy buena espuma, muy buena reactividad. De hecho, han incorporado una espuma que dicen que es, creo que un 15, un 18% o un 13% más reactiva que la espuma anterior, la V-Foam Plus. Esta se llama Fastec y, espérate, miro exactamente, Fastec Plus, ¿vale? Fastec Plus, y lo que consigues es un poquito más de reactividad. ¿Se nota al correr? Se nota, es una zapatilla que te ayuda a moverte cada vez más rápido. ¿Se nota esa placa? Se nota, ya se notaba en la KD900 LD Plus, también se nota aquí. O sea, tú notas desde el primer momento que esta zapatilla te va a permitir, te va a animar a ir haciendo ritmos rápidos. Es una zapatilla que está hecha para el día de la carrera, made for race day, y está pensada para que le pegues caña el día de la carrera. ¿Cuál es la ventaja para mí significativa respecto a la KD900X? Noto la espuma un poquito más firme, es decir, noto una mayor estabilidad, noto que por la construcción de la espuma, y ahora cuando paremos te la vuelvo a enseñar, por la construcción de la espuma y no tener ese rebaje en la zona del medio pie, noto que el pie va más protegido durante toda la transición de la pisada, y tengo la sensación que es mucho más estable por todo eso. También la placa de carbono está construida de una manera que te la hace un poquito más estable entera. Eso al final son puntos en los que se nota. Al final tener todo este punto, mientras que aquí el medio pie se te iba bastante, yo creo que la diferencia es significativa de cara a conseguir estabilidad. El upper es un guante, el upper ajusta estupendamente. Me gusta más con drop de 5 que con drop de 4. Me gusta la sensación de la placa de carbono. Tiene aquí unos elementos para incorporar algo de comodidad, unas almohadillas en esta zona del collar, siendo una zapatilla muy ligera. Cordones de Competi, este tipo de estrías en los cordones ya sabéis que están hechas para que como tal sea más difícil que los cordones con los roces se desaten, porque al tener esas estrías es más difícil que se te acaben desatando, algo que en competición es clave. Y una zapatilla con una geometría también, con un rocker bastante balanceado para que te ayude en esa transición de la pisada. Zapa que lo que me recuerda a una Vaporfly de las últimas generaciones, más durita, más firme al tacto, no notas esa chiclosidad al entrar. A lo mejor la V-Foam Plus sí que notaba a lo mejor demasiado esponjosa la pisada, lo cual viene bien si quieres ir rápido y un ratito y en series cortas o entrenando y lo que quieres es conseguir el máximo rebote y el máximo empuje. Tengo la sensación de que esa esponjosidad de más de la KD900 LD Plus en una larga distancia, en mi opinión, tal y como yo corro, no me gusta tener esa sensación tan espumosa, tan esponjosa, tan de bouncy, tan de trampolín cuando estoy haciendo un maratón. Cuando estoy haciendo un maratón a veces me gusta tener más los pies en el suelo, lo que te digo, más esponjosidad en la V-Foam Plus que llevaba la KD900, un poquito más de firmeza, pero sigue siendo muy reactiva, pero me cuesta un poquito más moverla, un poquito más de firmeza en la Keepstorm Elite, lo cual creo que de cara a competiciones de media maratón y sobre todo maratón, en la que no va la cosa de unos segundos, sino va de unos segundos y seguridad, creo que es una ventaja bastante competitiva. O sea, al final estamos hablando de que hay un cambio interesante, hay un cambio estructural, hay un cambio en el que notas que quizá por el afán de rebajar peso en la KD900 habías hecho todo ese rebaje, que insisto mucho en él, pero es que es muy pronunciado este rebaje porque aquí es mucho material que ahorras. En la Keepstorm Elite sí que tienes aquí tu arco, tu profundidad, con lo cual generas una mayor estabilidad. Ya lo ves ahí, Ready for Race creo que pone, o Made for Race, hecho para la carrera, y estamos hablando de una zapatilla pues buena adherencia, quizá estos adhieren un poquito menos los que están en la parte del talón, pero realmente, claro, no es que vayas a talonar excesivamente cuando estás corriendo a tope una carrera. Normalmente vas a irte más de medio pie o antepié, y lo que hablamos siempre, zapatilla de placa de carbono,
no para todas las técnicas de carrera, no para todas las tipologías de carrera, no para todas las maneras de correr. Hablamos de modelos que funcionan mejor y trabajan cada vez mejor cuanto mejor tengas, mejor técnica tengas. Ese es el punto principal. Y nada, bueno, ya lo sabéis, es un regalo de la marca, lo mandan para simplemente estrictamente review, no han podido ver nada de lo que yo he contado de ella, no hay nada pactado, no es publicidad. Bueno, se tiene que decir que es publicidad porque lógicamente si a mí no me lo hubiesen regalado no te podría hablar de ella, pero que sepas que este contenido no está pagado, este contenido es puramente editorial, simplemente he recibido el par de zapatillas para poder hablar de ellas y he corrido con ellas para que tú puedas saber cómo funcionan. Zapatilla Keep Run, lo que hablamos ya no es solo que esté fichando a corredores élite y esté trabajando modelos y diseños. Keep Run sabe que es muy difícil llevarte a Jimmy Gressier y que si a Jimmy Gressier, aparte de la millonada que le hayan pagado, aparte es francés, con lo cual todo eso también cuenta dentro del acuerdo, pues pagas más por un deportista francés siendo una empresa francesa que por un deportista de otro lugar, pero lo que hablamos, si no le das unos buenos muelles, pues lógicamente pues no va a poder correr con ellos. Y principal ejemplo de eso es que Gressier en los campeonatos, como todavía no hay un clavo a la altura de las circunstancias o con las características y la calidad que requiere una persona como Gressier, le permitían correr con clavos Adidas, y de hecho ganó medallas con clavos Adidas, si no me equivoco, en el último mundial en Tokio, en el 10.000 diría. ¿Qué ocurre? En el asfalto se pone estas, porque entiendo que también Keep Run estará diciendo hay mucho más corredor asfaltero y tengo mucho más mercado. Aquí tenéis una visión del upper, por ejemplo, si queréis echarle un vistazo. El upper bastante mallado y abierto. Tengo mucho más público objetivo en esta parte, en la parte del asfalto, que el público objetivo que pueda tener desarrollando clavos, porque al final los clavos te los acabas llevando a otras zonas. Pues nada, esa es la principal diferencia entre la Keep Run KD900 LD Plus y la Keep Storm Elite. Dos zapatillas de placa de carbono de competición, una de año 2025, una de año 2026, pensadas y orientadas para distancias largas, reactivas, buenas prestaciones. Como siempre, imagino que la durabilidad será el punto flojo de estas zapatillas, pero bueno, es el punto flojo de estas zapatillas en general. Estos modelos ya sabéis que las espumas tienen una duración determinada y llega un punto en que las espumas pues pierden esa capacidad de reacción, pierden esa capacidad de reactividad, y empiezas a notar pues que lógicamente ya no tienen esas prestaciones, porque a lo largo de los kilómetros y a lo largo de los meses acaban perdiendo ese punto. Nada más, si tienes cualquier duda déjame ahí en los comentarios. Lo que te digo siempre, www.lamilla.ral, la newsletter que llevo escribiendo desde hace 3 años, en las que cada día te hablo de algo que tiene que ver con el running, y cómo no, a veces también hablamos de zapatillas. Te suscribes gratis y te das de baja cuando quieras. www.lamilla.ral. Nos escuchamos otro día. Adiós.